Bueno, pues buenas tardes a todos, buenas noches. Vamos a intentar juntos, pues, reflexionar de nuevo sobre el misterio de la Eucaristía. Yo creo que yo no voy a decir ninguna cosa nueva, porque la Eucaristía, pues, es un misterio que la Iglesia tiene, que celebra y que nosotros llevamos celebrando muchos años en nuestra vida, sino que nos viene bien recordar esas cosas y actualizarlas para ir profundizando cada día más en lo que es el misterio de nuestra fe. Recuerden que en un momento de la misa dice el sacerdote, este es el sacramento o el misterio de nuestra fe. La Eucaristía es eso, el gran misterio de nuestra fe. Cuando se empieza a hablar de la Eucaristía, se suele hablar de los textos, por ejemplo, de la institución de la Eucaristía que aparece en Marcos, en Lucas, en Juan, también en Pablo, ¿no? Tal vez Pablo sea el más socorrido, cuando en la carta a los Corintios dice, yo he recibido una tradición que a su vez les comunico. Claro, Pablo, como ustedes saben, no es discípulo de las primeras horas, sino un discípulo problemático que vino más tarde, incluso después de estar un tiempo fastidiando a la Iglesia. Pero una vez que se convirtió, tuvo una época en la que estuvo aprendiendo y escuchando, ¿no? De hecho, dice que se fue 3 años a Arabia, aprendiendo y escuchando. Y cuando escribe, dice eso, yo he recibido una tradición del Señor que a su vez yo les comunico, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, en fin, lo conocemos perfectamente. Y subraya 2 veces, tanto cuando habla del pan consagrado como del cáliz, dice al final, y el Señor dijo, hagan esto en memoria mía. Por tanto, cuando Pablo escribe, que está escribiendo ya pues sobre el año 30 y tantos, o más, perdón, sobre el año 50 y tantos, el año 51, 52, probablemente el acontecimiento de Cristo está en torno al año 30, estas cartas de él se escriben en esa fecha, 51, 52, Pablo está ya diciendo, hay una tradición en la Iglesia y es que nosotros recordamos a Jesús celebrando la Eucaristía. Ya tenemos ese testimonio. Pero yo me gustaría hablar más bien o comenzar con un texto del Evangelio de San Juan. No lo voy a leer entero, pero es un texto precioso, lleno de símbolos, de una cantidad de símbolos, que está en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Dice que 7 discípulos se van a pescar. Es Pedro el que dice, vamos a pescar. Se pasan la noche pescando y no encuentran nada. Salieron juntos y subieron a la barca y aquella noche no lograron pescar nada. Al clarear el día, está hablando de alguna manera, de una forma de decir, el día en que celebramos la resurrección, se presentó Jesús en la orilla del lago, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y encontrarán peces. Bueno, y encontraron. Y entonces se oye un grito, el grito de uno de los discípulos, el discípulo amado que dice, es el Señor. Al oír esto, Simón Pedro, que estaba desnudo, se puso una túnica y se lanzó al agua. Los discípulos llegaron también a la orilla en la barca, arrastrando la red llena de peces. Al saltar a tierra, y esto es lo que quiero subrayar, al saltar a tierra, vieron unas brasas con peces colocados sobre ellas y pan. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de este detalle, ¿no? Los pescadores eran otros, los que traían los peces eran ellos, ¿no? Y sin embargo que cuando Jesús llega, cuando mejor dicho los discípulos llegan, ya hay una brasa con pan
y con peces. Y uno se pregunta, si sale del lenguaje simbólico y dice, ¿y dónde hizo pan Jesús? ¿Y dónde sacó los peces? ¿Qué significa que ya Jesús contaba con pan y con peces antes de que los discípulos trajeran aquella barca con aquel número de peces, que saben ustedes que es un número simbólico? Los peces que trajeron era simbólico porque simbolizaban las naciones en aquel momento contabilizadas por Roma, ¿no? Cada pez estaba representando una nación. Bueno, ¿qué significa pan y peces? Pues significa que la Eucaristía es algo que nos precede. Nos precede. Nosotros cuando celebramos la Eucaristía no estamos inventando la pólvora, sino que tenemos que hacernos conscientes de que la Eucaristía nos precede a todos nosotros, es anterior a nosotros, es el gran regalo que la Iglesia nos da. Y nosotros nos metemos con nuestra vida y con nuestro ser en ese proyecto que es la Eucaristía, ¿no? Nos precede, ¿no? Esto es importantísimo. La fe de la Iglesia es más importante que la fe nuestra. La fe de la Iglesia es el abrigo donde nosotros celebramos los sacramentos y de una manera especial la Eucaristía. Cuando nosotros vemos esa mesa, tenemos que reconocer que en esa mesa se han celebrado muchas Eucaristías antes de la que nosotros vamos a celebrar, ¿no? Muchas Eucaristías antes de la que nosotros celebramos. Y eso pues tiene una significación importante. La Eucaristía nos precede. Por eso un teólogo, no voy a decir el nombre, pero un teólogo llegó a decir, ¿no? La Eucaristía hace la Iglesia. Después llega a decir también, la Iglesia hace la Eucaristía, ¿no? Claro, la Iglesia hace la Eucaristía, pero la Eucaristía hace la Iglesia. Por tanto, diríamos que la Eucaristía es el primer motor para que la Iglesia exista como tal. También me parece importante recordarles algo que seguro que ustedes conocen. Voy a buscarlo, porque hoy casi todas estas cuestiones pues ya las tenemos metidas en estos aparatos, ¿no? Un texto precioso que expresa ya una Eucaristía con un rito concreto. La Eucaristía de los primeros siglos, pues no sabemos muy bien cómo se celebraba. No sabemos muy bien cómo se celebraba. Sabemos que se celebraba, pero probablemente había una pluralidad de formas de celebrarla. De hecho, en una de las cartas de Pablo se nos dice que las Eucaristías durante un tiempo comenzaban con un ágape. Eso lo conocen, ¿verdad? Comenzaban con una comida en común. La gente pues llevaba comida, comían en común y luego se celebraba la Eucaristía. Eso se quitó por los abusos que empezaron a existir con respecto a ese tema, porque normalmente los que llegaban primero, que eran los que menos trabajaban, ¿no? Se comían la comida y luego llegaban los últimos, que eran los que tenían que estar trabajando, ¿no? Y cuando llegaban no había nada. Eso era un antisigno que al final se terminó quitando ese ágape. Pero tenemos un testimonio muy bonito del año 150 de un tal Justino. Justino es un mártir de la Iglesia, no fue cura, no fue monje, era un seglar, le gustaba que le llamaran filósofo, y Justino tiene 3 escritos preciosos, 2 apologías y el diálogo a Trifón, y entonces en una de sus apologías dice lo siguiente: año 150. El día que se llama Día del Sol, tiene lugar la reunión de todos en un mismo sitio, los que habitan en la ciudad o en el campo. Primero, ¿cuándo se celebraba fundamentalmente la Eucaristía? El Día del Sol. Evidentemente, ¿cuál era el Día del Sol? Pues el primer día de la semana judío. Hasta ahora, en esta época, era un día de trabajo. Había que esperar
que los que terminaran el trabajo llegara a ese sitio, ¿no? No era un día festivo. Festivo ya se hizo a partir del siglo IV, pero en ese día no era, pero se llamaba así, el Día del Sol. Se leen, primero lo que se hace, primero, como ustedes ven, se reúnen en un mismo sitio todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Por tanto, hay un momento de espera de unos por otros, ¿no? Hay un momento de espera por unos y por otros. Por eso esto va a ser muy importante. Luego se leen la memoria de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como sea posible. No había prisa, como en estos momentos. La gente no tenía reloj. Nos guiábamos exclusivamente por el sol, ¿no? O porque tú vieras a la gente que estaban cansados. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas tanto tiempo como sea posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás, donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Y sigue diciendo, es un testimonio precioso. Cuando termina esta oración, nos besamos unos a otros. Lo que llamamos el rito de la paz se producía en ese momento. La liturgia, les puedo decir que la liturgia del norte de Italia, la liturgia de San Ambrosio, todavía tiene este rito. Lo hace antes de la presentación de las ofrendas. Bueno, cuando termina, nos besamos unos a otros. Luego se lleva al que preside, a los hermanos, pan, una copa de agua y vino mezclados. El presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo por el nombre del Hijo y del Espíritu. Es una plegaria al Padre. También es importante tener en cuenta esto. Es una plegaria al Padre del universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y da gracias largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Fíjense que hay una plegaria que dice, te damos gracias, Señor, por hacernos dignos de lo que estamos haciendo. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracia, todo el pueblo presente pronuncia a una esta exclamación, amén. Todo el pueblo pronuncia a una esta exclamación, amén. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracia y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizado y luego se los lleva a los ausentes. ¿Lo han oído? ¿Lo han leído alguna vez este texto? Algunos me están diciendo que sí, otros no lo han leído, ¿no? Bueno, pues este texto es precioso, ¿no? Es un texto, ya digo, de San Justino mártir. Se sitúa en el año 150, ¿no? Por tanto, fíjense ustedes que ya en el siglo segundo tenemos la estructura de la Eucaristía que tenemos ahora. Y esa estructura de la Eucaristía está presente en la Iglesia oriental como en la Iglesia occidental, con variaciones, ¿no? Si nosotros vamos a una Eucaristía de la Iglesia oriental, pues hay una serie de ritos y de formas distintas un poco a las nuestras, ¿no? Pero la estructura de la Eucaristía es la misma. Hay un consenso ya, a partir del siglo II, de las partes que tiene que tener la Eucaristía. Otra cosa son pequeñitas cosas, ¿verdad?, que se pueden poner en un sitio o se pueden poner en otro. Ya les digo que la liturgia ambrosiana
pone el gesto de la paz antes de la presentación de las ofrendas. Y el sacerdote recuerda un texto del Evangelio que dice: si antes de presentar tu ofrenda en el altar, allí te acuerdas que tienes algo o alguien tiene contra ti, deja tu ofrenda y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Por eso se hace en ese momento el gesto de la paz. Yo recuerdo en un viaje que hice con gente a Italia y cosas de esas, que participamos en una Eucaristía ambrosiana, la gente como se quedó un poco sorprendida a la hora de dar la paz. Yo les decía, ahora. Pero luego llegaba antes de la comunión y volvían a darse la paz, porque el sacerdote dice, la paz sea con ustedes y con tu espíritu, pero ya no se da la paz. Y ya no se da la paz. Son pequeños detalles, pero otros que les puedo decir, pero ese por poner un ejemplo concreto y determinado que está recogido en ese texto, ¿no? Bueno, según esto, yo tengo ahí un esquema, que es una pena que se vea poco, pero bueno, ya se puede de alguna manera fotocopiar. Yo traigo algunas fotocopias, ¿no?, donde presento los 5 movimientos que tiene la Eucaristía. La Eucaristía consta de 5 movimientos. Tiene 2 partes, pero 5 movimientos. Cuando nosotros de alguna manera estudiamos la Eucaristía, pues se dice de una manera así sencilla: tiene 2 partes, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Eso lo hemos escuchado, ¿verdad?, muchas veces. Tiene 2 partes, ciertamente, pero tiene 5 movimientos. Tiene 5 movimientos. La liturgia de la palabra tiene 2 movimientos. Y la otra liturgia, la liturgia eucarística, tiene otros 2. Queda el último movimiento, que es el final, ¿no?, el movimiento final. Vamos a ir por cada uno de esos movimientos, ¿no? ¿Cuál es el primer movimiento? ¿Se acuerdan cuando leímos este texto de San Justino, qué era lo primero que pasaba? Recuérdenme ustedes qué era lo primero que pasaba, según San Justino. ¿Se acuerdan? Voy a coger aquí el papel para tenerlo yo delante. Es decir, la Eucaristía no comenzaba hasta que no estuviésemos todos. Hasta que no estuviésemos todos. Entre otras cosas, vuelvo a repetir, porque es un mundo donde la gente no tiene este aparato, ¿no? Yo no sé si alguno es mayor y se acuerda, en mi época no había relojes, ¿no? Mi padre me decía, la campana de la iglesia era lo que nos decía más o menos a qué hora era, pero tener relojes, había algún viejito con un reloj de esos que se ponían aquí, ¿no? Pero tampoco las mujeres era muy fácil que tuvieran relojes, ¿no? Eso de tener un reloj o un móvil es una cuestión de hace relativamente poco tiempo, ¿no? Entonces nos guiábamos de otra forma, ¿no? Había que esperar unos por otros. ¿Por qué? Porque el primer movimiento de la Eucaristía es pasar de la dispersión a la congregación. Ese es el primer movimiento que tiene la Eucaristía. Congregar, congregarnos. Ese es el primer movimiento que tiene la Eucaristía. Y congregarnos no es simplemente que vayamos llegando y nos vayamos sentando, no. Son una serie de ritos para tomar conciencia de que somos iglesia convocada y reunida. ¿Por quién? ¿Quién es el que nos convoca y nos reúne? ¿Quién? ¿Quién? El Señor. Por eso, en ese primer movimiento que tiene la iglesia, hay que invocar el nombre del Señor.
Por eso la Iglesia comienza siempre invocando el nombre del Señor. Aquí no estamos simplemente porque seamos amigos, o porque participemos en el mismo partido político, o porque tengamos de alguna manera los mismos gustos. Aquí somos diferentes, distintos y complicados. Y sin embargo, hay alguien que nos ha congregado, es el Señor. Tomar conciencia de esto. Quien me convoca es el Señor. Y por eso, ese rito inicial en el cual pues nos hacemos la señal de la cruz. Por cierto, la señal de la cruz no es, por decirlo así, tan antiguo en la Eucaristía como lo segundo. De tal manera que si no se hace la señal de la cruz, lo más importante es lo segundo. Porque lo segundo pertenece a los saludos que aparecen en el Nuevo Testamento. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, por ejemplo, y la comunión del Espíritu Santo es un saludo paulino. Esté con todos ustedes. La señal de la cruz es algo que en la Iglesia empezó a hacerse mucho más tarde. Mucho más tarde. Mucho más tarde. Es más, ¿saben ustedes que el símbolo del pez es más antiguo que el símbolo de la cruz? El símbolo del pez, ¿no? Es decir, cuando de alguna manera los cristianos indagaban, no sé Carmen, no sé bien si me está engañando o si está haciéndose la buena para luego denunciarme. No sé, la veo con cara así, y entonces yo, en plan tonto, ¿no? Pues me siento por allí, ¿no? En la playa y señalo un pez. Y Carmen, pues hace también un pez. ¿Qué significa eso? ¿Qué significaba eso en aquel momento? Que somos cristianos. ¿Me explico? En un mundo de persecución, en un mundo donde yo no sé muy bien si la persona con la que estoy hablando está tratando de sonsacarme para denunciarme, ¿no? Pues una de las formas que tenían los cristianos en aquel momento era de forma disimulada hacer un pez, ¿no? Y si la otra persona pues también lo hacía, entonces yo decía, hermana, ¿verdad? Hermana, ¿no? Entonces ya nos entendíamos. ¿Me explico, no? Por tanto, más antiguo que la señal de la cruz, ¿no? La señal de la cruz vino más tarde, es el saludo bíblico, que si ustedes van al libro litúrgico, no solamente se hace ese saludo, sino hay varios, ¿no? La gracia de Cristo, ¿no? Hay unas que son trinitarias, otras que hablan del Padre y del Hijo, pues hay varias fórmulas de saludo, todas ellas, o la mayoría de ellas, tomadas de San Pablo. San Pablo saluda al principio y saluda al final. Y esos saludos han quedado dentro de la liturgia. Luego ha quedado también, pues la más típica, la que de alguna manera, se hizo como más general en la liturgia romana, que es el Dominus Vobiscum. El Señor esté con ustedes. Y esa es de alguna manera como la más básica. Pero la liturgia actual, la renovación litúrgica, introduzco otras señales. Vuelvo a repetir, más importante que hacernos la señal de la cruz es el saludo que hace el que preside. La gracia de Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esa, o el Señor Jesús esté con ustedes, lo que sea, eso es lo más antiguo. Bueno, hemos venido de la dispersión y nos hemos congregado, pero la congregación no es simplemente sentarnos juntos unos con otros, sino que la congregación supone un esfuerzo de quitar aquello que en el fondo nos divide y en el fondo nos separa los unos a los otros, aunque estemos sentados aquí juntos. Nosotros podemos estar sentados aquí juntos, ser diferentes, y sin embargo puede haber algo en nosotros que me separa de los demás. ¿Qué es aquello que me separa de los demás?
El pecado. El pecado. Por tanto, para que la congregación sea verdadera y sea real, para que aquello no sea simplemente un acto externo, un número más, hay que intentar sacar de nosotros aquello que estorba la comunión, que estorba el encuentro con nosotros. Hay, por tanto, dos formas de hacer posible la comunión: de la dispersión misional al encuentro unos con otros y del pecado a la reconciliación. Y por eso la Eucaristía necesita al comienzo de la misa este gesto que podríamos llamar sacramental. No es un gesto de sacramento propiamente dicho, sino que es un sacramental, ¿no? Establezco una distinción entre sacramento y sacramental, ¿no? El sacramento es un acto que se fundamenta en Cristo y en su palabra, y por tanto es efectivo en sí mismo. El sacramental se sustenta en nuestra fe. Se sustenta en nuestra fe, ¿no? Hay gente que ustedes saben que le dan a un sacramental más importante que un sacramento, ¿no? Han venido a una misa, han comulgado, pero luego quieren llevarse agua bendita, porque resulta que en mi casa un sacramental es más importante que el sacramento que has recibido. Bueno, dentro de la Eucaristía hay sacramentales. Uno de ellos es el momento del perdón. Digo esto porque no tiene carácter sacramental. ¿Me explico o no me explico? No es sacramento. El hecho de que pidamos perdón y de que el sacerdote ofrezca aquella oración que no es absolutoria, sino que expresa un deseo, ¿no? Es un desideratum, no significa en ese momento perdón objetivo de los pecados, sino deseo de que Dios me perdone. Por tanto, hay una diferencia entre el comienzo de la misa o todo acto personal en la que nos ponemos delante de Dios pidiendo perdón a lo que es propiamente el sacramento. ¿Me explico o no me explico? ¿Me explico o no me explico? Si no, preguntemos, ¿no? Es un acto de carácter sacramental, pero no es sacramento, ¿no? El sacerdote termina con esa oración que se llama deprecativa, expresa un deseo. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Es un deseo de que Dios tenga misericordia de nosotros. Evidentemente, antes o después, cada uno de nosotros, pues tendrá que resolver sus problemas personales por medio del sacramento del perdón, que no es un sacramento para dejarlo para cuando Dios quiera, sino pues celebrarlo con más frecuencia. Bueno, pero el sentido de eso es salir de la situación, diríamos, de división entre nosotros hacia un primer encuentro. Luego, en los días solemnes, la Iglesia nos invita a hacer un acto de alabanza. La Iglesia nos hace un acto de alabanza. En este sentido, también me gustaría, y yo a los de liturgia se los recuerdo, porque a veces hay una dictadura de los cantos. En la liturgia hay una dictadura de los cantos, ¿no? Que hay que distinguir entre los momentos en que los cantos pueden tener, en ese sentido, una pluralidad de versiones y una pluralidad de literatura, y en los momentos en que la palabra de Dios tiene que resonar en el canto. La palabra de Dios tiene que resonar en el canto. Es decir, hay cantos que están tomados de la palabra de Dios, y esos cantos hay que respetarlos, independientemente de que la música sea de esta o de la otra, hay que respetarlo. En este caso concreto, no es un canto basado en la palabra de Dios, sino que tiene una historia de formación, y la Iglesia permite en determinados momentos variar esa glorificación por otras que sean apropiadas y convenientes, pero teniendo en cuenta que es una glorificación, es el gloria.
La única parte bíblica del Gloria, tal como lo tenemos en estos momentos, son la primera estrofa, que recoge el canto de los ángeles la noche de Navidad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad o que ama el Señor. Todavía algunos dicen al Señor. No, no es que amen al Señor, que ame el Señor. El Señor nos ama. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amen al Señor. Esa es la primera parte. Luego lo demás es una glorificación que yo no voy a entrar de dónde vino, porque es muy bonita, porque es la suma de varias oraciones de distintos momentos hasta que se configuró en el gloria que tenemos en estos momentos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, por tu inmensa gloria te alabamos, ¿no? Que evidentemente la Iglesia oriental, también se lo digo, nuestra liturgia no es perfecta, es preciosa, pero no es perfecta. La Iglesia oriental nos critica un poquito esa gloria, se lo digo así, con una cierta razón. ¿Y saben por qué nos la critica? A mí se lo pregunto a Paco, que es más sabio. ¿Por qué nos critica esa gloria? Pues porque la glorificación al Espíritu Santo es cortísima y débil. Y hay que reconocer que es el gran fallo de esa oración que es preciosa, ¿no? Porque si ustedes se fijan, hay una glorificación al Padre, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Primera parte, al Padre. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. ¿Y qué se queda el Espíritu Santo? Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. La Iglesia oriental echa chispas, porque si algo le encanta a la Iglesia oriental es precisamente el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo todo lo que hacemos es una mentira, ¿no? Siempre esa fuerza que ellos le dan a la acción neumatológica, ¿no? Que está presente en toda la Eucaristía. Bueno, tienen razón. Pero yo lo que quiero decir es que es una preciosa glorificación que además tiene muchos siglos en la Iglesia y una historia muy bonita, pero que se puede cambiar. Se puede cambiar siempre que sea una glorificación al Señor. Y termina este primer movimiento con una oración que se llama con una palabra muy cortita, pero que en el fondo es la oración de la Iglesia reunida. Oración de la Iglesia reunida. Se llama, diríamos, oración colecta, pero la palabra colecta a nosotros nos suena al cepillo que se pasa para pedir el dinero, ¿no? La palabra colecta es comunidad reunida, ¿no? La comunidad reunida. La comunidad reunida ahora reza al Padre por Jesucristo en la unidad del Espíritu Santo, ¿no? Y son oraciones establecidas por la Iglesia, con un formato muy bonito, y que se va distribuyendo semanalmente, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta la de la primera semana del tiempo ordinario. Muéstrate propicio, Señor, con tus fieles. Danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. ¿Se puede decir más con menos palabras? Muéstrate propicio, Señor, a tus fieles. Danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Amén. Y nos sentamos. Fíjense lo que estamos pidiendo. Jesús dice también en el Evangelio que para rezar no es necesario utilizar muchas palabras. La Iglesia ha sabido concentrar en oraciones pequeñas, cápsulas que son, explosivas. En oraciones pequeñas, sobre todo esas que llamamos de colecta, cápsulas de una fuerza tremenda. Bueno, les leo lo que de alguna manera está ahí y ustedes no ven. Rito de entrada. Iglesia convocada y reunida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De la dispersión a la comunión.
dispersión misionera, dispersión del pecado. Esto segundo hay que cambiarlo, glorificando a Dios, y la última palabra que viene ahí es oración colecta. Por debajo he puesto lo que sería el primer movimiento de la Eucaristía, que es congregar, congregarnos. Simbólicamente en las iglesias esto se hace en un sitio diferente al altar o al ambón. En este caso está muy bien conseguido, es decir, allí en ese lugar donde se preside, pues desde ese sitio se hace este primer movimiento con respecto al que preside, ¿no? Con respecto al que preside. Pero si eso no existe, se puede hacer desde cualquier otro sitio, ¿no? Fundamentalmente del altar. También hay que decirlo que en el altar se puede hacer todo. En el altar se puede hacer todo. Simbólicamente podemos buscar otros sitios que sean como más convenientes si es posible, pero si no fuera posible, en el altar se hace todo. Yo no sé si ustedes, yo me acuerdo de verlas, ¿no? Si se acuerdan, las misas antiguas de los sacerdotes que hacían de espaldas. Había un sacerdote ciego en mi pueblo que se llamaba don José Pérez, que después de la reforma litúrgica hasta que murió, él siguió pues haciendo la misma misa, porque claro, también era ciego y no podía, todo se hacía en el altar, ¿no? Y entonces la gente sabía, está leyendo la epístola, está leyendo el evangelio, ¿no? Está en el momento de la consagración, todo se hacía dentro del altar, solamente había pequeños movimientos dentro del altar, evidentemente todo se miraba desde la espalda, ¿no? Pero se hacía desde el altar. Se puede hacer también desde el altar, pero de alguna manera, si se permite o es posible hacerlo desde otro lugar, pues que se haga de otro lugar. Y por eso este primer movimiento de la Eucaristía nosotros lo situamos en este sitio, en este sitio. Visualmente lo celebramos, lo ponemos en este sitio, pero el objetivo es congregarnos como iglesia del Señor. Paro un momentito aquí por si quieren comentar o preguntar alguna cosa de esta primera parte. Yo no creo que esté diciendo ninguna cosa nueva. Estoy diciendo cosas que son conocidas, pero que son necesarias, pues de alguna manera que lo tengamos en cuenta, ¿no? Fíjense que hay datos en la iglesia antigua, se los digo, la iglesia antigua de los primeros siglos era más exigente que la nuestra, muchísimo más exigente que la nuestra, ¿no? Cuando se terminaba esta primera parte, ya no se dejaba entrar a nadie más. Así. Cuando se terminaba esta primera parte, no se dejaba entrar a nadie más. Había un tiempo largo para reunirnos, pero cuando se empezaba a leer la palabra de Dios, aquí, esta es la iglesia reunida. Bien. Y la gente se iba tranquilamente. Como había otra cosa que se hacía en la iglesia antigua, los catecúmenos, es decir, los que se preparaban para el bautismo en el tercer año de su preparación, porque la iglesia acordó en un determinado momento que fueran 3 años, en la cuaresma del último año podían participar en los 2 primeros ritos, o los 2 primeros movimientos de la misa, este y el siguiente. Pero cuando terminaba el segundo, se les echaba de la iglesia, se les despedía amablemente, tú aquí no puedes seguir, porque eres catecúmeno. Es decir, un no bautizado no podía participar, salvo en la liturgia de la palabra. Terminada la liturgia de la palabra, se iban. Y además se decía una cosa, lo santo para los santos. No es que se considerara que los que estaban allí eran más perfectos, sino los santificados por medio del bautismo. Los bautizados, los santos para los santos, decía el diácono. Los santos para los santos. Y
uno que tenía un ministerio, concreto dentro de la comunidad, pues le decía, oye, recuerda que tú eres, vete, tampoco eres tú, tampoco, vete, ¿no? Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. ¿Cuándo podían ya participar de la Eucaristía? La noche de Pascua, en que después de la escucha de la palabra de Dios y antes de participar en el banquete de la Eucaristía, se bautizaba. Y ya una vez bautizado y confirmado, porque eso se hacía en la misma celebración, más tarde ya fue cuando se separó, cuando ya no había obispos, diríamos, en todas las celebraciones, entonces ya podían participar en la celebración de la Eucaristía. Pero tiene su lógica, ¿no? Tiene su lógica, ¿no? Y nadie se escandalizaba y decía, ah, es que me están echando. No, 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 no. Porque había una catequesis muy expresa y muy concreta sobre esto. Hasta que tú no te bautices, no puedes participar en la Eucaristía. Lo mismo pasaba, se los digo, para los que estaban sometidos a la penitencia de los primeros siglos. La penitencia de los primeros siglos, ¿no? Hasta el siglo VII y VIII no se empezó en la Iglesia a extender el tema de que se podía uno confesar más de una vez en la vida. En los primeros siglos de la Iglesia, la confesión era una sola vez en la vida, después de bautizarte, para cosa gorda. Y si volvías otra vez a recaer en aquello, se acabó. Una sola vez en la vida, lo que se llama la penitencia única, pública y canónica. Duró hasta el siglo VII, más o menos, una vez. ¿Saben ustedes la anécdota? Por si no se lo digo, el emperador Constantino se convirtió al cristianismo, pero como era un poco calavera, y sabía cuál era la disciplina de la Iglesia, no quiso bautizarse sino en el lecho de muerte, porque sabía que si se bautizaba y seguía con la vida relajada que tenía, le iban a dar una oportunidad y él necesitaba 20 y tantas, ¿no? Entonces, pues nada, le dijo a su madre, Elena, pues yo sigo, sí, yo soy un buen cristiano, tal, yo me sigo preparando, y cuando ya yo vio, ¿verdad?, que el gato venía, ¿no?, que las cosas, entonces dice, sí, entonces me bautizo, porque yo aquellas trastadas que hacía ya no lo voy a hacer, entonces muero como cristiano, ¿no? Ese retraso del bautismo hasta el final por esa cuestión. Por tanto, los que estaban en una disciplina penitencial también solo participaban en la liturgia de la palabra y se marchaban. No podían participar, aunque ya fueran bautizados, en la liturgia eucarística. Hasta el siguiente Jueves Santo, según fuera 1 año, 2 años, 3 años, hasta 5 años, había penitencias que duraban 5 años. Tenemos testimonio de eso, en San Cipriano y demás. En el Jueves Santo, cuando ya de alguna manera se te conmutaba la pena, en el Jueves Santo recibía de parte del obispo por la mañana la absolución de sus pecados y ya se podía preparar al triduo pascual. Normalmente el Jueves Santo no había Eucaristía, ni el Viernes Santo, solo el Sábado Santo, ¿no? Ya la liturgia después ya cambió en ese sentido y el Jueves Santo también había la Eucaristía. Por lo menos son notas históricas que yo creo que nos ayudan también pues a entender la lógica que tiene la Iglesia con respecto a este tema, ¿no? Estamos muy cansados, ¿no? Aquí no se trata de hoy, sino... Bueno, el segundo movimiento es el movimiento de la escucha de la palabra, de la escucha de la palabra, ¿no? Y evidentemente por eso hoy en las iglesias existe esto que también llamamos la mesa de la palabra, ¿no?, que se recomienda que no esté a la misma altura del altar. El altar siempre tiene que tener el centro visible, ¿no?, la mesa de la palabra, y que, bueno, pues fíjense, arquitectónicamente está muy bien, un poquito más adelantada del altar, porque la palabra es camino que nos lleva, pues eso, al sacrificio de Cristo, ¿no?
Y por tanto, pues eso, la fe se va alimentando de la palabra. Esta comunidad reunida, esta comunidad que de alguna manera ya expresa, ¿no?, que es una colecta, ¿no?, una comunidad reunida y de alguna manera convocada por el Señor, ahora tiene una tarea que hacer, que es escuchar la palabra, ¿no?, escuchar la palabra, ¿no? Bueno, nosotros sabemos la distribución litúrgica que la Iglesia tiene en estos momentos, que también la heredamos, sobre todo el domingo, de la liturgia ambrosiana, ¿no? La liturgia romana bebe mucho de la liturgia ambrosiana, ¿no? Y se distribuye de esta manera: una lectura del Antiguo Testamento, una lectura del Nuevo Testamento, fundamentalmente de las cartas de los apóstoles, y el Evangelio, ¿no? Esa triple lectura, heredada, vuelvo a decir, de esa liturgia, es lo que ha quedado establecido en la Iglesia romana, actual, que por cierto, es la que acogió el Concilio Vaticano II después de la Reforma, porque antes no era así, era epístola y el Evangelio, epístola y Evangelio. Después del Concilio Vaticano II, pues entonces se volvió a esa forma antigua de una primera lectura del Antiguo Testamento que tiene relación con el Evangelio, ¿no?, y una lectura del Nuevo Testamento que es fundamentalmente de los apóstoles y el Evangelio. En la estructura que se tiene, pues la Iglesia quiere que en el espacio de 3 años, los cristianos, si participamos todos los domingos en misa, tenemos una visión prácticamente completa de los evangelios y una visión más o menos, por decirlo así, bastante aceptable de lo más importante del Antiguo y del Nuevo Testamento. En 3 años. Es decir, se coge la Biblia y se estructura en lo que serían las lecturas más importantes para que en el espacio, vuelvo a repetir, de 3 años, los que participan los domingos a misa tengan el contenido fundamental de la Biblia escuchado, leído, proclamado y meditado. Con respecto a la misa diaria, la estructura, saben ustedes que es bianual, que cada 2 años, por medio pues del ciclo par o del ciclo impar, se tenga como una lectura pues mucho mayor de la Biblia. La lectura total de la Biblia, ¿quién la tiene? Fundamentalmente los monjes, porque hay un oficio que hacen los monjes, ¿no?, y que también pueden hacer otras personas de la Iglesia, que se llama el oficio de lectura. Si unimos el oficio de lectura, la lectura semanal, diaria, y la lectura trimestral de los domingos, pues tendríamos prácticamente la Biblia entera. Pero se parte de esta manera. A la mayor parte de los cristianos, en 3 años, lo más significativo. Normalmente el Evangelio entero, en 3 años. Las cartas paulinas o las cartas del Nuevo Testamento en su mayoría, y algunos pasajes significativos del Antiguo Testamento, pero que no quede cosas fundamentales del Antiguo Testamento sin poner. Esa sería la filosofía que tiene la Iglesia con respecto a las lecturas. Las lecturas no las elegimos, nos viene dado. Por eso recuerden el texto con el que empezamos, que a mí me parece muy significativo. Cuando ellos llegan con aquella cantidad de peces a ofrecérselo a Jesús, ya Jesús tenía unas brasas hechas con pan y pescado. Sí, la liturgia de la Iglesia nos precede. No es algo que nosotros inventemos o que nosotros acomodemos a nuestros gustos, sino que de alguna manera es como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, ¿no? Yo por lo menos se lo he oído decir a mis hermanos, a sus sobrinos, ¿no? Hay que comer de todo.
aunque no te guste esto, hoy toca col, pues comes col, mañana no sé. Yo te puedo permitir que determinadas cosas, si te dan asco, pues, bueno, no te las comes. Pero proteínas tienes que comer, no sé qué, no sé cuánto, tienes que aprender a comer de lo que hay. Bueno, eso que nosotros hacemos a nuestros hijos, que no sé si lo conseguimos o no lo conseguimos, es lo que hace la Iglesia con nosotros con respecto a la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que oírla toda, la que me guste y la que no me guste. Y hacer una cosa que a mí me parece muy importante, que es la despensa del alma. Todos tenemos que tener en el alma una despensa. El alma no puede estar vacía de palabra de Dios. Porque cuando nos vienen determinadas situaciones que no esperábamos, que no teníamos, o que cuando yo las oía a mí me parecía que eso era extraño, que eso era para otro, para mí no, llega un determinado momento en que esa palabra, de alguna manera, me resultó significativa. Eso no supone, ¿verdad?, que hay libros de la Biblia que a lo mejor no son recomendables leer hasta que una persona tenga cierta edad. También, es decir, no es que se prohíba, pero hay libros de la Biblia que no son recomendables. Por ejemplo, hay un libro de la Biblia que se llama el Eclesiastés o el Cogelet, hombre, que yo no le recomendaría leerlo a un niño, ni a un joven. Hay que estar de 40 años para arriba para leerlo. Y cuando uno lo lee dice que es cierto, que es cierto. ¿Saben de qué libro de la Biblia estoy hablando, no? Cuando se habla vanidad, de todo vanidad, ¿de qué le sirve al ser humano hacer lo que hace si al final todo es tiempo perdido, no? Lo que pasó ayer pasará mañana, la dificultad que tuve hoy la tendré mañana. No hay nada más enfermo que el corazón humano. ¿Quién puede fiarse de nadie? No te fíes de ninguna persona. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Hasta que uno no pasa el tiempo, no se da cuenta de que es palabra de Dios. No es que no nos podamos fiar de las personas, ni que no podamos tener una visión positiva de la vida, la tenemos. Pero oye, también hay que echarle determinada sal a la comida, porque si no, no te la puedes comer. ¿Sí o no? Entiendo lo que quiero decir, que hay textos que cuando uno tiene canas la entiende mejor que cuando no tiene canas. Que cuando uno se come el mundo, a cuando uno dice, este texto tiene un realismo de fondo, ¿verdad?, que merece la pena. Pero bueno, dicho esto, guardar en el alma la palabra de Dios, porque evidentemente pues la necesitamos. Aunque en este momento no me esté diciendo nada, aunque en este momento parece que me dice una cosa ya conocida, guárdala. Guárdala, porque tal vez te pueda hacer luz en un determinado momento. Guárdala como una lámpara escondida que ya tendrás que sacarla y ponerla sobre el salenín. La tienes ahí media escondida, pero ya la sacarás en un determinado momento, ¿no? Como antes, cuando nos decían nuestros mayores que iban a la iglesia con un farol, ¿no? Con un farol, lo dejaban en la puerta y luego cuando salían volvían a encender el farol y salían, porque las misas eran de madrugada, ¿no? Y salían sobre todo en invierno. Bueno, pues esa lámpara pues hay que volverla a encender para salir, ¿no? Bueno, leyendo esa parte que está ahí, les digo lo que está puesto: reunida y convocada para la escucha de la palabra de Dios, palabra que se proclama, palabra que se medita y se acoge, y para eso la homilía tiene una función de meditación y al mismo tiempo tiene una dimensión que se llama, esa dimensión exhortativa, tiene una dimensión exhortativa, es decir, invitarnos todos a vivir lo que la palabra nos ha presentado. Tiene esa doble dimensión de meditación y de exhortación. Evidentemente en esto ustedes pidan por nosotros, por los que tenemos que predicar, porque uno de los oficios más difíciles que tenemos nosotros es saber hacerlo. Y son más a veces los que nos dicen, qué aburrido hoy lo que dijiste, que los que dicen, bueno, parece que me ha servido.
Entonces recen por nosotros, en general por todos los sacerdotes, para que lo que meditemos y exhortemos a partir de la palabra, pues sea lo más conveniente posible, ¿no? Pero eso no quita el trabajo adulto de cada uno de nosotros, ¿verdad?, de meditar la palabra y de exhortarnos. Hay cosas que hacen muy bien algunas personas, que es leer previamente los textos antes de venir a la Eucaristía. Y hay cosas también que hace muy bien una persona, que es salir de la Eucaristía, ir a la casa y volver a leer el Evangelio. Alguna persona lo hace y le va muy bien, le va muy bien, porque dice que cuando así lo saborean, igual que hay personas, que a mí me parece muy bien y yo se lo aplaudo, que terminan la Eucaristía y continúan haciendo una acción de gracias en el sagrario, me parece muy loable. Pregunto, ¿por qué no es también loable llegar a nuestra casa y volver a leer el Evangelio? Y estoy hablando del domingo, del domingo. Es cierto que es bueno ponernos en la presencia del Señor que hemos recibido y que todavía queda en el sagrario como promesa de una Eucaristía que va a seguirse celebrando. Pero es bueno volver a coger la palabra de Dios y volverla a meditar. Y eso muchos se lo olvidan, o se nos olvida. ¿Por qué no volvemos a nuestra casa y cogemos de nuevo el Evangelio? Y luego ya después nos quitamos los zapatos, nos quitamos no sé qué, pero vuelvan a hacer. Háganlo y verán que me lo van a agradecer. Háganlo. Yo no digo los días de diario, pero los domingos, que es el día del Señor, el día del sol. Hemos escuchado a San Justino, el día del sol. Cuando termine la misa, vayan a su casa, antes de quitarse los zapatos, vuelvan al texto del Evangelio y léanlo. Y verán que esos 3 minutos les va a servir de mucho, porque es el momento en que se asienta la palabra, ¿no? Que se asienta la palabra, ¿no? Recuerdo en mi pueblo una familia que tenía la costumbre de comer el potaje al mediodía y tal, y luego a los hijos y demás, una escudilla de leche detrás. Y por esto la palabra de Dios, que se lee fuera de eso, cuando volvemos a nuestra casa, a nuestra rutina, a nuestra vida, asienta bastante eso que hemos dicho. Pertenece también a este momento, y así voy a terminar por ahora, porque pertenece la homilía, el silencio, la confesión de la fe y la oración de los fieles. Esos elementos, homilía, silencio, confesión de la fe y oración de los fieles, pertenecen a ese segundo movimiento, porque son respuesta a la palabra. El silencio es respuesta a la palabra. El silencio es respuesta a la palabra. La confesión de fe, respuesta a la palabra. La oración de los fieles, también una respuesta a la palabra, pidiéndole al Señor, fundamentalmente, entre otras cosas, que seamos fieles a aquello que hemos escuchado. Bueno, yo me paro por ahora, porque me parece que no se trata de agotar el tiempo. ¿Quieren preguntar algo? ¿Quieren decir algo? Nos quedan 3 movimientos, ¿eh? Hemos hecho 2, ¿eh? Félix. Es discutible. Los textos que tenemos hablan de que el que preside exhorta al pueblo de Dios a vivir esa palabra. Es discutible eso que tú me estás diciendo, ¿eh? Eso que lo que hoy se llama el eco de la palabra de Dios no está tan claro. No está tan claro. No está tan claro. Por lo menos yo testimonio no he visto. Eso es una cosa moderna, pero no pertenece. Es decir, el testimonio, por ejemplo, que hoy leí de San Justino, pero podemos leer otros testimonios,
habla precisamente de que una función, y San Agustín de una manera clara, ¿no? San Agustín de una manera clara, que además escribía los sermones. El sermón es propio del que preside, del que preside. Ya digo, en la Eucaristía que hubiese un eco, lo que sí hay es que la oración de los fieles era espontánea. La oración de los fieles es espontánea. Pero el servicio a la palabra, es decir, el servicio tanto meditativo como exhortativo, es del ministro ordenado. Por lo menos los testimonios que yo he estudiado y leído van en esa línea. ¿Me explico? Donde hay una participación en lo que ahora se llama la oración de los fieles. Son los fieles los que rezan, los que oran. Pero orar no es echar un discurso. Orar no es echar un discurso, que también hay que reconocer que a veces las oraciones de los fieles que fabricamos son infumables, porque empiezan con una literatura que al final uno dice, ¿de qué estoy pidiendo? ¿De qué estoy pidiendo? No sé si me explico, ¿no? Es tan necesario, si yo digo, vamos a pedir por el Papa, ¿es tan necesario añadir alguna cosa más? Me pregunto, añadamos para que el Señor le ayude en su ministerio, para que le vaya bien este viaje apostólico, pero para que echamos más rollo. No sé si me explico, ¿no? Vamos a pedir por los que sufren. Pum, 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 pum. A veces es infumable, ¿no? Ojo, que yo estoy hablando a nivel general, pero hay oraciones hasta oficiales que nos vienen de campaña que cuando yo la leo se me caen. Y vienen de la campaña de no sé qué, del hambre, de no sé qué, de no sé cuánto. Y yo digo, pero vamos a ver, esta persona sabe de liturgia. Son infumables, ¿no? Me explico lo que quiero decir. Es una literatura tan larga que al final tú le preguntas a una persona, ¿me puedes decir de qué se estaba rezando? Y dice, no lo sé, yo simplemente dije, escucha Señor nuestra oración. Pero yo no sé lo que estaba diciendo. No sé, ¿eh? Escucha, Señor, nuestra oración. Cuando tendríamos que ser claros, concisos, ¿no? En la cuestión de la oración, ¿no? Entonces, si es utilizar ese momento para echarnos discursos, estropeamos la Eucaristía. No sé si me explico. Hay que buscar otro espacio catecumenal, otro espacio de compartir, ¿no? Pero eso que se llama el eco de la palabra, vuelvo a repetir, en la liturgia antigua y evidentemente en la Edad Media y demás, yo no lo conozco. No sé si alguno que ha estudiado, yo no lo conozco y mira que he leído bastante, por ejemplo, de toda la liturgia oriental, de toda San Juan Crisóstomo, todas esas de las que tenemos, pues la plegaria eucarística cuarta, que es preciosa, que es que se hace precisamente de la Iglesia oriental. Bueno, pues leyendo toda esa cuestión, yo nunca he visto ese modernismo que se ha introducido en algunos grupos de la Iglesia, neocatecumenales y demás, que alargan la Eucaristía una eternidad con eso que llaman el eco de la palabra, pero otras espiritualidades que al final a mí personalmente me terminan cansando, ¿no? Pero eso es una cuestión que yo digo a nivel personal. Hay personas que dicen, a mí me encantaría estar en una misa que durara 3 o 4 horas. Yo alguna vez, pero siempre no. Lo digo sinceramente. ¿Alguna cosita más? Ya. Claro. Ni una vigilia pascual, desde mi punto de vista, con todo respeto. Y San Agustín nos dice que la vigilia pascual terminaba por la mañana, cuando salía el sol. Pero es que estamos en una cultura totalmente distinta, ¿no? Y había que agarrarlo en algún momento para que el hombre pudiera resistir las horas de la noche, cuando ya era viejito. Pero claro, estamos en otra cultura totalmente distinta, ¿no?
En una cultura donde el tiempo hay que medirlo y lo que no podemos hacer pues unas celebraciones que terminen siendo elitistas, sino sean del pueblo de Dios, ¿no? Del pueblo de Dios, ¿no? Tampoco una cosita así, como antes se decía, una misa del seguro, ¿no? Tampoco una misa del seguro, ¿no? O cuando nos entran y tiene 5 minutos para cada persona atendernos. No se trata de eso, ¿no? Pero con una cierta dignidad, ¿no? En estos momentos, pues las Eucaristías diarias tienen que estar en torno a 30, 35 minutos, la Eucaristía los fines de semana en torno a 45 minutos. Yo creo que tenemos que estructurarnos de esa manera por respeto a la gente, por respeto a las personas, ¿verdad? Que cada uno también tiene sus cosas que hacer. Que luego una persona quiere disfrutar más tiempo ante el sagrario o irse a la casa y leer de nuevo la palabra de Dios, que lo haga, ¿no? Que lo haga, pero pues de alguna manera esos elementos también tenemos que tenerlo presente. Los que conocen América saben que las misiones, si tú la misa no son de 2 horas, 3 horas, te dicen, y para esto hemos venido, padrito, para esto hemos venido, padrito, hemos venido de lejos, pero son culturas diferentes a la que tenemos nosotros en estos momentos, ¿no? Con bailes y con formas que son, claro. Bueno, pues no nos cansamos más, hasta el próximo día que nos convoquemos y que para seguir reflexionando en la Eucaristía, si queremos. Espero que, aunque cosas sabidas, nos hayan ayudado. Le rezamos a la Virgen nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, pues nada.